Hola, mi nombre es José Luis García Rivas, soy estudiante de prepa en línea CEP de la generación 34 y este es mi proyecto integrador número 8, investigaciones de los derechos humanos. El tema que yo escogí para este proyecto integrador es los derechos humanos en la diversidad cultural. Introducción. Los derechos humanos son para todo el mundo. Todos debemos tratar a todas las personas de manera justa y equitativa, sin hacer excepción de nadie. Si bien la importancia de las particularidades nacionales, regionales y de las diversas características históricas o culturales y los antecedentes religiosos deben tenerse en cuenta, que es un deber del gobierno independientemente de su situación política, económica y sistemas culturales, el promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda la población, ya que estas dos áreas están relacionadas en el sentido de que no puede haber una convivencia sana entre sociedad si no se aplican y respetan los derechos humanos. Si estos no son respetados, resultaría en una sociedad donde sea imposible la paz y la armonía. Objeto de estudio. En nuestro país, así como en este mundo, se encuentran muchas culturas y costumbres diversas. En México podemos apreciar esta gran diversidad. Es un país en el que conviven varias culturas todos los días, pero desgraciadamente, a la falta de conocimiento de tales culturas, muchas veces esta población sufre discriminación, pues al verlos con sus ropas típicas y guaraches, piensan que son inferiores. Yo, por ejemplo, por donde vivo, casi a diario veo muchas veces cómo son discriminados por no hablar muy bien español o porque entre ellos hablan su lengua natal, y debido a esto no son contratados para trabajar o son requeridos para mucho trabajo y poca paga. Planteamiento del problema. Hay muchas personas que apreciamos las diferentes y variadas culturas de este hermoso país. Sin embargo, a través de la historia se ha visto cómo es que hay quienes no piensan así, muy equivocadamente. Y lo peor es que actúan de una manera cruel y despiadada, pues a través de muchos años y aún en la actualidad existe la discriminación, racismo y la violencia en contra de la población indígena, que muchas veces salen de sus lugares de origen con la ilusión de encontrar algún trabajo para poder ayudar a sus familias y muchas veces no son aceptados en los trabajos. El mayor problema que enfrenta la multiculturalidad es la falta de difusión a la sociedad para establecer más medidas que promuevan y protejan las expresiones culturales en el país, así como crear más condiciones favorables para que las culturas puedan prosperar y haya más respeto hacia ellos. Objetivos y preguntas de investigación. ¿Cuál es el paso urgente para acercarnos a la solución del racismo y la violencia en contra de los indígenas en la Ciudad de México? Objetivos. Explicar cuál es el problema más grave del racismo en mi comunidad y demostrar que es una violación de los derechos humanos de la población indígena por no conocer y tomar en cuenta nuestra diversidad cultural que existe en nuestro país. Dar a conocer una propuesta de solución a esta discriminación e implementar la educación, nuestra pluralidad como seres humanos, defendiendo la cultura y los diversos derechos que tenemos todos los seres humanos sin excepción. Justificación. Me parece urgente encontrar un remedio para el grave problema del racismo y la violencia que se vive día a día en contra de la población indígena que llega a venir a la Ciudad de México, porque no es justo que violen sus derechos. Y de igual modo, concientizar a la población a no caer en este grave error. Y de igual manera, enseñarles las diferentes culturas que existen en el país y hacerles saber que todos somos iguales. Y también dar a conocer los derechos humanos
que nos respaldan por el simple hecho de ser seres humanos. Estación espacial. El área de objeto de mi investigación será las diferentes escuelas y alcaldías de la Ciudad de México. Esta investigación va dirigida a niños, niñas, jóvenes y personas adultas y puede ser compartida en escuelas, parques o en las explanadas de las delegaciones o en los municipios, con el fin de combatir la discriminación y la violencia en contra de los pueblos indígenas. Marco teórico. En México existen 69 pueblos indígenas, de los cuales cada uno tiene una lengua original propia, que se organiza en 11 familias lingüísticas y se derivan 364 variantes. Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el país hay 25.7 millones de personas, es decir, que el 21.5% de los habitantes se autodescribe como indígenas. Con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el 43% de los habitantes hablan lengua indígena y no concluyeron la primaria, mientras que el 55.2% tiene empleos manuales que son considerados como de baja calificación. Asimismo, el 69.5% de la población indígena, es decir, 8.4 millones de personas, vive en situación de pobreza y el 27.9% en una situación de extrema pobreza, con lo cual la nueva administración creó el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas con el fin de establecer los procesos de autonomía y formas de organización propia, así como consolidar sus formas de participación efectiva en el diseño de implementación y evaluación de las políticas públicas y programas de gobierno que les atañen y fomentan el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como la distribución justa y equitativa de la riqueza para combatir la lacerante pobreza y la migración en que se encuentran. Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país está formado por 15.7 millones de personas que enfrentan discriminación en ejercicio de derechos y acceso a oportunidades para el desarrollo de vidas satisfactorias y dignas. Aún existe una gran desigualdad que se deriva principalmente de conductas, prejuicios sobre el origen étnico, los rasgos culturales o el color de piel que tienen fuertes contenidos discriminatorios y que finalmente se traducen en niveles de injusticia excesiva, marginación y pobreza. Es decir, que la discriminación hacia los pueblos indígenas en México impacta en aspectos como educativo, de salud, servicios públicos, vivienda y sobre todo en el aspecto laboral. Para combatir la discriminación es necesario una verdadera transformación generada desde casa e incluso fomentar una cultura de tolerancia desde la educación básica, con el objeto de entender que todos, sin importar nuestro origen o color de piel, gozamos de los mismos derechos. No hay que perder de vista que la discriminación no es una característica innata. Los niños durante los primeros años de su desarrollo adoptan distintos prejuicios sociales y raciales desde sus hogares y más tarde son reforzados por los mensajes que reciben por otros medios como la televisión. Por lo tanto, se debería de enseñar en las escuelas las culturas que existen y dar a conocer sus tradiciones y aportaciones, para que de este modo desde pequeños conozcan y sepan que todo ser humano es igual sin excepción. Existen varias organizaciones encargadas de hacer valer los derechos de cada individuo. La CNDH es una de ellas. Su función es el recibir quejas, conocer e investigar presuntas violaciones a derechos humanos, formular recomendaciones públicas
procurar la conciliación entre el quejoso y autoridades, impulsar la observancia de los derechos humanos en el país, entre otras. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, es el responsable desde el gobierno federal de prevenir y erradicar la discriminación y el racismo. Metodología. El método que utilizaré para esta investigación es el método cualitativo. El motivo es porque el problema que se está tratando es un problema muy general y en el caso de obtener información de encuestas y otros medios para recabar datos, el objetivo es saber la postura de las personas con respecto al tema que se está tratando y cómo afecta de diferentes maneras como social, política e históricamente. Este fue mi proyecto integrador del módulo 8. Quiero agradecerles por su atención y a continuación le dejo las fuentes de consulta. Muchísimas gracias. Hasta luego.